Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo cuarto de Pascua, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Juan, capítulo 10, de los versículos 11 al 18. El Evangelio habla de Jesús, el buen pastor, que da la vida por nosotros, por sus ovejas. Y el Evangelio dice así: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa de ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Este hermoso Evangelio, que tiene varios significados, de hecho es una comparación que hace nuestro Señor Jesucristo entre el pastor y él, y entre las ovejas y nosotros. Comienza en el capítulo 10, versículo 1. Es una descripción bastante simple, la estructura es simple, está dividida en tres partes. La primera es el ligamen que hay entre las ovejas y el pastor, o entre las ovejas y el asalariado, o lo que otras traducciones dicen más propiamente el bandido. Sí, el bandido. Una segunda parte, Jesús como puerta, ¿no? Puerta donde entran las ovejas al redil, ¿no? Y una tercera parte, que es la que vamos a comentar más propiamente, la que comienza en el versículo 11 y termina en el versículo 18, y se puede extender un poquito más hasta el versículo 21, ¿no? Haciendo una referencia a la primera parte, a ese ligamen, y que decía la palabra bandido, porque hay dos palabras para nombrarla. Una es lestes, que es propiamente la que se usa en este evangelio, y la otra es la cleptes. Cleptes es más propiamente el que roba, ¿no? Es el ladrón, pero el otro es lestes, ese es más propiamente la persona que es bandida. O sea que sin duda roba o extorsiona, pero también tiene cierto liderazgo, o sea, maneja a las personas. En el caso de Jerusalén en ese tiempo, iban estos bandidos, estos lestes, atacaban, iban contra el gobierno, contra los líderes. Entonces movían a los campesinos de algún modo para protestar, y en definitiva ellos quedaban beneficiados con lo que rescataban o robaban a los líderes. Entonces, de hecho, cuando Jesús es crucificado, los ladrones que estaban a la derecha y a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo eran lestes, o sea, eran bandidos. No solamente
robaban, sino que eran líderes, y en cierto sentido eran reconocidos como liberadores. Entonces, por eso hace esa comparación nuestro Señor Jesucristo, comparándose estos lestes o estos ladrones con el pastor bueno que es Él. Por eso le agrega esta característica de bueno, y fíjense que en griego o en el texto es ten kalen autú, dice. Kalen no es solamente bueno, sino también tiene el sentido de extraordinario y también de hermoso. Entonces, totalmente contrario a lo que es un bandido o un asalariado o alguien que le interesa el liderazgo a través de la extorsión o del robo o de mover las masas para robar, digamos. Entonces, Jesús es todo lo contrario, y por eso Jesús pone ese ejemplo. Y precisamente para ponerlo en contexto, Jesús estaba lidiando, digamos, en la conversación con los fariseos. Entonces Jesús se hace un buen pastor, o sea, incluso en algunos estudiosos dice el único pastor, o sea, el único pastor que es tan bueno, tan bello, tan extraordinario, kalos o tenkalen autú, ¿no? O sea, dice Jesús propiamente, ego eimi ho poimen, que es las ovejas, ¿sí? Poimen ho kalos, y después dice Jesús, el buen pastor, kalos, el buen pastor da la vida por las ovejas, y fíjense que otra palabra particular que leyendo el texto digo, wow, no es solamente vida. No es solamente vida. La palabra griega que usa el texto es psigen, que es alma. O sea, que es más que la vida. No solamente da la vida, o sea, la vida física, muriendo, sino que doy toda mi alma, todo mi ser, por las ovejas. ¡Wow! ¡Qué bueno está esto! ¿No? Entonces, este extraordinario pastor da su alma por las ovejas, y así se entiende este texto, ¿no? Entonces Jesucristo no solamente va a dar la vida, y se va a entender mucho más el texto con esta aclaración de sipgen, porque da el alma por las ovejas, porque está preocupado por las ovejas, porque está constantemente atento a las ovejas. No solamente va a dar la vida, que ya es muchísimo, sino que también está constantemente pendiente de las ovejas. ¿Y eso por qué? ¿Cómo se entiende todo esto? Y precisamente por el tema del amor, ¿no? Cuando uno ama a una persona tanto, está pendientemente atento a lo que necesita, ¿no? Y da su sigem, su alma por esa persona. Jesús lo hace por las ovejas, o sea, por nosotros. Seguimos. Pero el asalariado, yo les había dicho, el bandido, este lestés, que no es pastor, no es guía, no sabe conducir las ovejas, no, busca su propio beneficio. Es clarísimo. Fíjense que claro el Evangelio. A quien no pertenecen las ovejas. O sea, no solamente no es pastor, no sabe
el oficio de pastor, que es guiar las ovejas, sino que las ovejas no son de él. No son de él. Ve venir el lobos, lupus, ¿sí? En griego. También otro adversario de las ovejas. Ya no es el que quiere aprovecharse de las ovejas, sino precisamente es el que quiere aprovecharla en el sentido de guiarlas por el mal camino, sino que el lobo ya precisamente quiere sacarle absolutamente todo a las ovejas. Abandona a las ovejas y huye. O sea, hay una cobardía por parte de este asalariado o de este, bandido, como decíamos. Fíjense que es contraria a la actitud que va a hacer Jesús con las ovejas. Abandona y huye cuando ve el peligro. En cambio, lo habíamos visto, Jesús da la vida o da el alma por las ovejas, por más que vengan los que son contrarios. Fíjense, recuerden que están Jesús hablando con los fariseos que están totalmente en contra de él. Y Jesús no se va. Precisamente les dice: yo voy a cuidar de las ovejas. El lobo hace presa en ellas y las dispersa en vez de juntarlas. Hace presa, digamos, roba a ellas. Bueno, en el caso del lobo las come, digamos. En sentido figurado, le roba todo el bien que ellas tienen. Y las dispersa y las divide, que es propio del diablo, ¿no? Divide y reinarás. Entonces, vamos al versículo 13. Porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo les había dicho. Entonces, este es el que guía para hacer una revuelta, pero para salir beneficiado él. No le importa el campesino, no le importa la persona común. No, quiere usarla para. Por eso Jesús empieza esta última parte del discurso del buen pastor diciendo: yo soy el buen pastor. Y vuelve a repetir: yo soy el buen pastor y conozco, ginosco, mis ovejas. En griego, ginosco, las conozco internamente. Conozco cada detalle. Y precisamente conozco a las mías. Ahí sí, después de que había dicho que el asalariado, las ovejas no le pertenecen, en este comentario Jesús dice: las ovejas son mías. Y lo podemos llevar al hecho de que Dios es el creador, Jesucristo es Dios, es el creador, pero en este caso, cuando usó Sibje, las mías, hace referencia a cuidarlas. Son las que yo tengo que cuidar. Fíjense que un detalle: en ese tiempo los pastores no tenían gran cantidad de ovejas. Eran pocas las ovejas. Entonces, por eso Jesús recurre a esta comparación, porque él puede decir, y va a decir: yo las conozco por su nombre, porque él quiere decir que, como es Dios, conoce a todos nosotros, a los que no en principio, ya más adelante va a decir, pertenecíamos al redil, y después a los otros, que también quiere, a las otras personas que no conocen a Jesús, también las quiere como parte de este redil, porque Jesús, al ser Dios, puede conocer exactamente lo que cada uno de nosotros necesita. Yo soy el buen pastor y conozco, ginosco, las poimen, ema poimen, las mías, mis ovejas.
y las mías me conocen a mí. Y las ovejas lo conocen a Jesús. Por eso esto nos lleva a reflexionar en el hecho de rezar, en cómo rezar. Si Jesús ya nos conoce, está en nuestros corazones y dice, y nosotros lo conocemos a Él. Y nosotros lo conocemos a Él. Nos falta una parte. ¿Daríamos la vida por Él? ¿Daríamos nuestra alma, psique, por Él? Como me conoce el Padre, y ahora entra el Padre, pero fíjense que ahora viene el tema de la crucifixión, ¿sí? Y la resurrección de Jesús. Como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. Otra vez. Fíjense, como me conoce el Padre, y yo conozco al Padre. ¿Qué tiene relación esto? Porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Esto es otro tema que lo podemos hablar mucho tiempo. Jesús dio la vida por nosotros porque estaba cumpliendo con la voluntad del Padre. Y por eso pone este texto, como me conoce el Padre, y está hablándole a los fariseos, el Padre, ellos entendían que estaba hablando de Dios. Y entonces tienen que entender que este que va a dar la vida por las ovejas es el Mesías. Es el Cristo. Es el Kyrios. Yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. La crucifixión. Y después fíjense. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Foné. Escucharán mi voz. O sea, de ese modo nosotros conocemos a Jesús. Escuchamos la voz de alguien y sabemos que es Él. Un ejemplo de esto, cuando Jesús se le aparece a San Pablo en la conversión, ¿sí? San Pablo no dudó que era el Señor. ¿Qué quieres de mí, Señor? Y ahí Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y le habla en hebreo, ¿no? Como dice el Hecho de los Apóstoles. Escuchó la voz y lo reconoció. No dudó. Después se convierte en el gran San Pablo, ¿no? Seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos de Cristo. Y sí, tenemos que entrar a la Sagrada Escritura. Yo se los repito, entren en la Sagrada Escritura y encontrarán a Jesús, la palabra viva de esta Sagrada Escritura. El buen pastor que me conoce y que yo reconozco a Él porque reconozco su voz, su foné, como dice en griego. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso muchos de los exegetas dicen que Jesús está hablando, ese único pastor es Él. Los demás pastores participan de lo que Jesús le da. Pero Él es el único pastor, el único pastor bueno, bello, excelente. Para ir terminando, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, porque cumplió su voluntad, dando la vida, y después viene la resurrección. Por eso se usa este evangelio del buen pastor en el tiempo de Pascua, en el cuarto domingo de Pascua, para recobrarla de nuevo. O sea, dio la vida, murió por nosotros, entregó su alma, ¿sí? Para después recobrarla de nuevo en la resurrección. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. O sea, el Padre lo envió para dar la vida y Él, Jesús, decide cuándo debía morir. De hecho, cuando una vez los discípulos le dijeron, vamos a Jerusalén, ¿no? Y Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora.
Sin embargo, cuando en Juan capítulo 14, en capítulo 14 al final dice, ya he llegado mi hora, vámonos de aquí, cuando termina la última cena. Yo doy voluntariamente la vida, y así lo hizo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla. O sea, para darla no solamente que Él da su vida, ¿sí?, sino que nos la da a nosotros. No solamente nos cuida, da su alma por nosotros, nos conoce personalmente qué necesitamos. Nosotros escuchamos la voz porque Él nos habla, sino que nos da la vida y la vida eterna. Poder para recobrarla de nuevo, sí. O sea, nos da la vida eterna de la resurrección. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Y acá está lo que yo les decía. Jesús viene para cumplir la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor, como dice Isaías, para hacer tu voluntad. Entonces, este hermoso evangelio nos deja muchas enseñanzas. Primero y principalmente quiero destacar eso. Este pastor bueno, bello, excelente, me conoce y quiere cuidar de mí, que soy la oveja, y que Él también, al ser la puerta, me quiere guiar a pastos que sean nutrientes, que nos den vida y que nos den vida eterna. Escuchemos su voz. Foné, escuchemos su voz, porque Él ya nos conoce por nuestros nombres. Los invito a rezar todos juntos, como siempre hacemos, un salmo dándole gracias a este buen pastor que está constantemente presente, viendo lo que necesitamos. Entonces, nada de miedos, nada de temores, de dudas, no, porque tenemos al pastor que dio la vida por nosotros y que tiene el poder para poder volver a recobrar esa vida. Recemos todos juntos el Salmo 117 que dice así: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios. Te doy gracias, Dios mío. Yo te ensalzo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que el Señor, el buen pastor, nos siga bendiciendo y nos vemos en el próximo comentario bíblico.